Proverbios capítulo 22. Vamos a leer un verso de estos que ha escrito el rey Salomón. Sabiduría, la más alta para nuestras vidas. Y usted que nos sigue por la señal del internet, también le ruego que abra su Biblia, la mantenga abierta porque vamos a estar meditando en este pasaje en esta mañana. Dice entonces la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Lo voy a leer una vez más. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Oremos, por favor. Padre, queremos presentarnos ante ti en esta mañana para recordar, Señor, que solo tú eres Dios y nosotros tu pueblo y tus hijos. Tú eres quien merece toda la gloria, la honra de tu pueblo, el reconocimiento de tus hijos. Y nosotros somos instrumentos en tus manos para bendecir al pueblo y llevarle a la adoración de tu nombre. Glorifícate en esta hora. Toma este lugar, toma la voz de quien habla, para que tu gloria, Señor, sea reconocida, tu misericordia sea reconocida, y todos puedan, Señor, en ella encontrar lo que necesitan. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy concluimos nuestra serie que nos ha llevado por distintos temas. ¿Crees esto? Hicimos esta pregunta hace unos 2 meses atrás y tomamos esta pregunta respecto a las palabras que Jesús nos enseñó. Entre las palabras que Jesús enseñó fue que dejáramos a los niños que fueran a Él, ¿verdad? Y Él nos enseñó que los niños también tenían que ser instruidos en la palabra. Así que vamos a dejar que los niños vayan al encuentro de sus maestras y sus maestros y puedan tener entonces este tiempo de aprendizaje. Que el Señor bendiga a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte. Que el Señor bendiga a nuestros niños, que el Señor bendiga a nuestras niñas y los instruya en el temor del Señor. Otra de esas palabras que el Señor Jesucristo siempre dijo y marcaron el corazón de la vida de los seres humanos fue esta que le hizo a Marta, ¿no es cierto? ¿Crees esto? Su hermano había muerto y entonces ella estaba experimentando un dolor profundo, una decepción porque el maestro no estaba en ese momento. Y escúcheme bien, era un sentimiento como el que siente usted, como el que siento yo cuando alguien muere. Es la impotencia frente a algo que uno no puede revertir. Pero Jesús se presentó como el gran solucionador de los problemas de la humanidad. Y a esta mujer y al mundo entero y a nosotros hoy nos hizo esta pregunta. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Jesús realmente puede cambiar tu vida? ¿Crees que Jesús puede transformar tu vida? ¿Puede hacer de ti una nueva creación? ¿Puede perdonar todos tus pecados? ¿Puede restablecer tu comunión con Dios? ¿Puede dar paz a tu corazón y darte vida eterna? ¿Crees esto? Y esta es una pregunta que retumba no solo en un auditorio como este, sino también en los corazones de quienes oyen esta pregunta. ¿Crees esto? Esta pregunta va dirigida a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Y durante estos domingos hemos estado enfrentando esos imposibles y encontrando en la palabra gracia y misericordia, ¿verdad? Cada domingo creo que hemos encontrado un camino hacia la fe, la esperanza y a la victoria sobre estos imposibles que atacan nuestras vidas. Por ejemplo, la depresión, el abuso sexual, las adicciones. Hemos hablado sobre el adulterio, sobre el aborto, sobre la familia separada, sobre la homosexualidad. Hemos abordado temas sobre el desánimo,
la violencia, la crisis económica, la pobreza. Y hoy día vamos a cerrar estos difíciles momentos que usted pasa y yo también, y no sabemos cómo revertirlos, pero ya hemos aprendido varias lecciones, que en el Señor y en Dios todo podemos, porque para Él todo es posible. A los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que llevemos al Señor nuestros imposibles, que sea la gran lección de la serie. Usted ha sido entrenado, ha escuchado la palabra de Dios, se le ha expuesto la palabra de Dios. Usted debe ser un hombre y una mujer que cree firmemente en el poder de Dios. Nunca Dios debe ser pequeño para usted. Nunca debe ser el poder de Dios pequeño para usted. Usted debe ser esa persona que cree firmemente, que lo declara, que lo vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es poderoso. Yo sé que Él puede revertir cualquier situación difícil para mí, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hoy vamos a ver nuestro último tema. El poder de Dios sobre las deudas. Es posible que el Señor nos libere de esta situación tan complicada. Para muchos es un imposible. No veo luz al final del túnel. El mundo donde uno sabe ingresar, pero no sabe cómo salir de él. Las deudas. Un importante escritor cristiano contó una experiencia que me llamó la atención y quiero compartírselas con ustedes. Él dijo y contó esta historia: en uno de mis viajes por la India, viajaba mucho porque tenía mucho dinero, entonces se encontró con un hombre de negocios muy influyente y entonces le invitó a pasar unos días en su casa. Mientras estaba de visita ahí en su casa, se dio cuenta que tenía un gran grupo de empleados bastante eficientes, que los atendían, que veían por sus necesidades, les servían y los acompañaban a distintos lugares mientras él estuvo allí. Al final, cuando lo felicita por ese tiempo y el compromiso y la eficiencia, sobre todo de sus empleados, porque se sorprendió de la cantidad de empleados que tenían atendiéndole, se dio vuelta y le dijo: disculpa, pero no son mis empleados. Y el otro se sorprendió: ¿cómo que no son tus empleados? No, no son mis empleados, son mis esclavos. Ya te imaginarás lo que sintió este hombre cuando escuchó esta respuesta, así como tú y como yo. Y la fuerte impresión que le causó, apenas pudo hacerle una pregunta, muy sorprendido, ¿no? ¿Cómo es esto que son tus esclavos, todos estos hombres que te sirven? Sí, me contestó mi amigo, son los hijos de mis deudores. Son los hijos de los que me deben dinero. Y entonces este hombre cayó en cuenta que en muchos lugares del mundo, cuando uno necesita dinero, no va al banco, no usa a veces una tarjeta, busca un prestamista. Y el prestamista siempre está dispuesto ¿a qué? A socorrerte porque te quiere mucho. Está dispuesto a ayudarte porque está muy preocupado por ti. Y entonces, como él tiene dinero, él entonces presta el capital que tú necesitas y lo hace con una condición, ¿no? Me vas a devolver, pero con estos intereses. Y entonces el capital que te presta lo duplica y a veces hasta se triplica. Y si tú necesitas más dinero, como él es tan buena persona y tan considerado contigo, con los que sufren, entonces él está dispuesto a volverte a prestar más dinero. Pero eso sí, con una sola condición. Y lo que aprendió este hombre a lo largo de sus viajes fue que si no puedes pagar, entonces el prestamista toma a tu hijo como esclavo hasta que la persona pueda pagar la deuda. Y esto es algo real. Y esto nos lleva entonces a nuestro texto bíblico que hemos leído ahora, la sabiduría antigua, la vieja sabiduría hebrea, Salomón escribiéndonos, inspirado por Dios, unos 10 siglos antes de Jesucristo, de modo que esta verdad está ya escrita hace muchos años. ¿Cuál pastor? El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto le pasó a una esposa de un profeta que murió. Entonces se enviudó esta mujer en los días de Eliseo.
La viuda estaba tan angustiada porque su esposo había hecho préstamos y entonces venían los acreedores y le habían amenazado: si no me pagas, entonces nos vamos a llevar a tus 2 hijos. Dice Segunda de Reyes 4:1, fíjate, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciéndole: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Recuerda nuestro texto: el rico se enseñorea de los pobres, y el que pide prestado es siervo de los que presta. También pasó en los días de Nehemías, del gobernador de Jerusalén, cuando unos prestamistas judíos habían prestado dinero para quienes no tenían y estaban cobrándoles intereses altísimos, usureros. Mira cómo sufrían. Nehemías 5:5. Aunque nuestro cuerpo, decían ellos, es semejante al de nuestros hermanos, y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros, sin embargo, hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunas ya lo son y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces vemos el mismo principio de nuestro texto. El rico se enseñorea de los pobres, y el que pide prestado es siervo del que presta. Como no podía pagar, toman a sus hijos por siervos, por esclavos, para que les sirvan hasta que paguen la deuda. Jesús también hizo referencia a este principio en el Nuevo Testamento. Él citó esta situación en una de sus parábolas, la muy famosa parábola de los 2 deudores. ¿Te acuerdas? El rey que sale muy lejos y le deja una cantidad a uno, otra cantidad a otro y una pequeña cantidad a un tercero. Al que le dio primero le había dejado 10,000 talentos. Yo hice un rápido cálculo de los entendidos, más o menos cómo sería esto, para tener la idea de la enorme cantidad de dinero que se le entregó a este hombre. Y entonces eso equivalía a una cantidad enorme de plata. Y si lo traducimos a los días nuestros en euros, por ejemplo, porque esta fue una referencia que consulté, 100 millones de euros, mucho más que dólares, o por ahí están ya, ¿no? 100 millones, si esto es correcto, estamos hablando de una fortuna. Bueno, este hombre debía esta cantidad. Y mira lo que dice Mateo 18:24. Él no pudo pagarla. Dice: a este, contaba Jesús, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer, y también a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Otra vez nos lleva a nuestro principio y a nuestro texto. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos, este principio que estamos tratando de recordar sigue siendo verdad hoy en día. Es el mismo principio que nació en el corazón de Dios en el Antiguo Testamento y ahora se repite en el Nuevo Testamento y aún en nuestros días. Cuando pedimos prestado, cualquiera sea la razón y a cualquiera sea nuestro acreedor, nos convertimos en esclavos de los que le hemos pedido prestado. Nos volvemos esclavos de nuestros prestamistas. Por eso la Biblia enseña en Romanos 13:7 y 8: pagad a todos los que le debáis. Al que te debe, si le debes al tributo, bueno, dale el tributo. Si le debes el impuesto, paga el impuesto. Si le debes respeto a alguien, págale ese respeto. Si a alguien le debes la honra, devolvérsela, mencionarla, reiterarla o reivindicarla por algún problema, dale la honra debida. Y termina el apóstol diciendo: no debáis nada a nadie.
Así que estos dos principios tienen una relación importante. Pero ¿cuál es la realidad en la mayoría de los creyentes y de los cristianos y de los peruanos? De hecho, uno de los problemas más frecuentes que los creyentes manifiestan es precisamente su mala administración financiera. Y por eso queremos abordarlo nosotros en esta mañana. Está la situación que muchos viven esclavizados con deudas y con pagos atrasados. Y eso agobia, asfixia, y eso nos hace esclavos, y eso no nos permite estar tranquilos y dormir tranquilos. Tú lo sabes. Las deudas ahogan, los pagos nos asfixian y los recibos y las boletas nos atormentan a todos. Hermanos, por tanto, el manejo sabio y prudente del dinero debería ser algo que para nosotros es prioritario. Nosotros deberíamos ser buenos administradores del dinero y de todos nuestros bienes. Gran parte de nuestras tensiones, de los problemas en la familia y las frustraciones son causadas directa o indirectamente por el tema del dinero, por cómo manejamos el dinero en la casa. Y seguro que tú me estás dando la razón, porque ya estás acordándote de lo que pasa tal vez en tu propia casa o los problemas que has tenido con el tema del dinero. Esto nos afecta a todos, incluso con tristeza lo digo a la familia cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que también son afectados en esto, no son inmunes, no somos inmunes como creyentes a la mala administración del dinero. El hecho es que si una familia no puede o no quiere pagar sus cuentas, no puede o no quiere pagar sus cuentas, siempre estará acosada por otros problemas relacionados con el dinero. No solo es de mal testimonio, porque somos creyentes y deberíamos dar el mejor de los testimonios en esta área también, sino que se convierten en esclavos impotentes por no poder salir totalmente de las deudas. Por eso lo hemos incluido en nuestra serie. Creo yo que es un imposible para muchos. Pastor, yo no veo forma de salir de las deudas. Sé cómo entrar y supe cómo entrar, pero no sé cómo salir de ellas. Son muy pocas las iglesias que ofrecen a veces una gran enseñanza sobre esto. Nosotros en esta mañana queremos ayudarle a usted. Queremos ayudarle, querido hermano. Queremos ayudarle a que usted, varón, pueda aprender y a recordar cómo es que Dios nos está indicando cómo debemos manejar nuestras finanzas y cómo debemos manejar nuestro dinero, pero sobre todo cómo podemos salir de las deudas. Hay un camino de esperanza para usted, hermano, como siempre lo hemos dicho y siempre lo estaremos predicando, en Cristo y en nuestro Dios. Siempre hay una esperanza, hay una fe y hay victoria sobre cualquiera de estos imposibles. Pastor, incluso en las deudas, sí, mi hermano, hay esperanza para que tú puedas salir de las deudas y puedas ser un hombre libre. ¿Y qué podemos aprender de esto, querido pastor, en esta mañana? Bueno, las Escrituras tienen una perspectiva clara de las deudas y cómo salir de ellas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, hay 4 lecciones. ¿Qué les parece? Vamos a trabajar 4 lecciones en esta mañana. La primera de ellas, sobre cómo salir de las deudas, por cierto. La primera de ellas es que Dios no quiere que usted sea esclavo de nadie. Eso es lo primero que tienen que aprender. Dios no quiere que usted sea esclavo de nadie. Ya lo dice nuestro texto. Y en ese texto tenemos 2 partes. La realidad de los ricos y los pobres. La realidad de la actitud de los ricos respecto a los pobres. Pero también la actitud y la realidad de los pobres y de los que necesitan dinero. Por un lado tenemos a los ricos que tienen una determinada actitud con los pobres. Vamos a hablar de ellos en algún momento. Pero también les habla a los pobres respecto a los ricos. Mientras que a los ricos les dice no abusen de los pobres. A los pobres les dice no dependan de los ricos. Aprende esta lección. No es malo ser ni rico ni pobre en sí mismo. El problema es cómo administras los recursos que Dios te ha dado. Porque Dios a veces le da a unos más, a otros menos y a otros pocos menos de acuerdo a la capacidad que uno tiene. Eso es sabiduría de Dios. Así que en sí mismo no es malo ser pobre.
Jesús fue rico y no era malo ser rico. Y dejó su riqueza y vendió toda su pobreza y entregó toda su riqueza, y se hizo pobre. Y Jesús fue pobre. No es malo ser pobre. La viuda que no tenía nada era pobre, sin embargo tenía recursos para poder ofrendar. No es malo ser pobre. El problema no es la pobreza ni es la riqueza. El problema es cómo manejamos lo que Dios nos ha dado, nuestros recursos. Por eso la primera lección es que tú no debes ser esclavo de nadie. No está hablando si tienes mucha plata o poca plata. En principio, ningún creyente, ningún hijo de Dios debe depender de otro en este nivel de esclavitud. 1 Corintios 7:23 lo dice, ¿no es cierto? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Este pasaje lo tienes que recordar siempre. Tú no puedes ser esclavo de nadie, no te hagas esclavo de nadie. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo su sacrificio. Dios entregó a su Hijo, entregó lo más que tenía para poder darte a ti libertad del pecado, de la muerte, de la ley y de los hombres. Así que si Dios ya hizo el mayor sacrificio para que tú seas un hombre libre, mírame, para que tú seas un hombre libre, entonces ¿por qué tú voluntariamente te haces esclavo de alguien? El principio es claro, Dios no quiere que tú vivas en ningún tipo de esclavitud. Estar endeudado es esclavitud financiera. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero Dios nos dice, no te hagas esclavo del rico o del que te presta. Pedir prestado, pastor, entonces es un pecado. No me malentiendan. No es malo pedir prestado. No es malo sacar un crédito. No es malo endeudarse por una temporada. Si lo hubiera sido, Dios nunca le hubiera permitido, por ejemplo, al pueblo de Israel que se prestaran unos a otros, los que tenían a los que tenían necesidad, como señala el capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Y tú puedes leerlo en casa. Y ahí está dando instrucciones de cómo había que perdonar la deuda a los que no podían pagar. Y ahí está hablando de los necesitados. Y ahí está hablando de los que tienen plata para que ayuden a los que no tienen. Y entonces el préstamo, si tiene buenos propósitos y si tiene un fin de edificación y de ayuda, entonces no es malo. No es malo pedir prestado. Podemos pedir prestado al banco para poder construir un segundo piso aquí. Tú puedes pedir prestado para poner un nuevo muebles en tu casa. El asunto está, ¿cómo vas a administrar esa deuda? ¿Te vas a volver un esclavo del que te va a prestar? ¿O estás en capacidad de devolver, según los cálculos que vamos a aprender, a ese prestamista, sea el banco o sea quien sea? Así que Dios no quiere que tú seas esclavo de nadie. Él no quiere que seas siervo o esclavo de los que te prestan. Amén. Eso es lo primero. Empecemos por eso. Primera gran lección. Así que las deudas no es el camino. Estar endeudado y esclavo no es la voluntad de Dios. Segundo principio, segunda lección. La esclavitud financiera es un tema espiritual. Es un asunto espiritual. Por la superficie podríamos tener o pensar que esto tiene que ver solamente con asuntos de dinero, ¿no es cierto? Economía y las deudas es un asunto de dinero, pastor, y presupuesto, pero en realidad, en la mayoría de los casos, cuando alguien asume deudas, reflejan en realidad un problema de integridad y carácter espiritual. Tiene que ver con tu integridad y tu carácter espiritual, directamente. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque no deber nada a nadie es un mandamiento de Dios. Así que nace en el corazón de Dios y lo ha dejado como un mandamiento. Romanos 13, 7 y 8, ya lo hemos leído. Pagad este todavía no lo hemos leído, pero aquí está, se los presento. Tú lo conoces, Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos los que debéis. Ya lo habíamos citado hace un momento. Entonces, si es un mandamiento y viene de Dios, es un asunto espiritual.
No es un asunto meramente financiero. Dios está ordenando, estableciendo que ninguno de sus hijos viva con una deuda permanente todo el tiempo al punto que lo convierte en un esclavo. ¿Por qué es un asunto espiritual? Porque Dios lo está estableciendo así. En segundo lugar, porque la buena administración de los recursos, de tu dinero, de tu plata, honra a Dios. En consecuencia, la mala administración deshonra a Dios, ¿no es cierto? Fíjate Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes, con lo que tú tienes. ¿Qué debes hacer con lo que tú tienes? Honrar a Dios. Tienes que ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer a través de ti con los recursos que Dios te ha dado. Como en la parábola, les dio 10,000, 5,000 y un poco menos al otro. Entonces, honrar a Dios es una responsabilidad y eso implica hacerlo con nuestros recursos y con nuestro dinero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mire el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces ahí la promesa de la bendición de parte de Dios para aquel que es fiel y sobre todo honra a Dios con sus bienes. Así que el tema del endeudamiento no es un asunto solamente financiero y comercial, es un asunto espiritual. Es un tema espiritual. En tercer lugar, porque estar endeudado era una consecuencia de la desobediencia a Dios. Directamente estaba vinculada a la desobediencia a Dios con el endeudamiento. Increíble. Nótalo en Deuteronomio capítulo 28, versos 15 y luego 43 y 44. Mira. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, después de haber dado varios mandamientos, si tú no oyes la voz de Dios, ¿qué va a suceder? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. El extranjero que vive en medio de ti se elevará por encima de ti, ocupando puestos, quitándote la oportunidad, porque es más responsable que tú. Y tú descenderás muy abajo. Verso 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Así que te volverás un deudor, buscarás al prestamista, te endeudarás porque no estás obedeciendo ninguna de mis leyes y no estás viviendo conforme a mi corazón. Es un asunto espiritual. Cuarto, porque estar libre de deudas era una de las recompensas a la obediencia en el pueblo de Dios. Fíjate Deuteronomio también 28, 1, 2 y luego 12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír es obedecer, ¿no es cierto? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, mira, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Así que es un asunto espiritual, directamente vinculado a la obediencia. Era una recompensa. El que se mantiene en obediencia no buscará a alguien que le preste. ¿Por qué? Porque Dios será su bendición, su recurso, su provisión siempre. Cuando Dios ve que tú eres obediente, Dios siempre tiene cuidado de ti. Y ahí está el testimonio bíblico. Así que el endeudamiento no es un asunto solo de no manejé bien mi dinero, mi plata, mi billete. Tiene que ver con un orden espiritual. Quinto, porque el desorden financiero es producto principalmente de dos pecados que los cometemos pero a cada rato: el materialismo y la avaricia. ¿En qué forma, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo es que yo me vuelvo materialista? Cuando antepones lo material a lo espiritual.
cuando antepones lo material a lo espiritual. Un escritor decía, por ejemplo, si tú tienes que ir a una reunión con tus amigos, pero al mismo tiempo es la reunión del culto, y tú prefieres ir a la reunión de tus amigos, entonces estás anteponiendo lo material a lo espiritual. O una dama invierte tiempo yendo de compras, pero no invierte tiempo yendo a la iglesia o leyendo la Biblia. Estás anteponiendo lo material a lo espiritual. Y esta es la norma con la cual nosotros manejamos nuestro dinero. Preferimos anteponer mis necesidades materiales, mis gustos materiales, antes que obedecer a Dios, ser fiel a Él y moverme según sus principios y su voluntad. Eso es ser materialista, anteponer lo material antes que lo espiritual. Y el otro pecado es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Anteponer mis propios deseos a los deseos de Dios. Buscar mi propia satisfacción antes de satisfacer la voluntad de Dios. La avaricia es desear tener más de lo que uno tiene. Avaricia es no estar contento con lo que uno tiene. Avaricia es codiciar más de lo que uno desea y más de lo que uno tiene. Pastor, eso será solo para los ricos que ya tienen y quieren más. Sí, es verdad. La avaricia también afecta a los ricos porque tienen y quieren más. Pero déjame decirte que hay pobres que también son avaros en su corazón. Así que la avaricia no tiene que ver con si tienes o no tienes, tiene que ver con el corazón. Por eso son pecados. Entonces, ¿por qué hay un desorden financiero? Porque quiero satisfacer mis propios deseos. Quiero comprarme toda la comida que quiero, toda la ropa que quiero. Quiero lucir más y mejor frente al otro. Quiero viajar, quiero hacer gastos, anteponiendo la responsabilidad antes, la responsabilidad, digamos, ante Dios por la de lo material. Antepongo mi propia satisfacción a la satisfacción de la voluntad de Dios. Cuidado entonces con el materialismo en tus decisiones y en tu modo de pensar. Y se manifiesta en las cosas tan simples y pequeñas de la vida. Antepones tu propia satisfacción, antepones lo material a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios y a la satisfacción de la gloria de Dios y de la voluntad de Dios. Estos son pecados que generan desorden económico en nuestras vidas. Así que son dos pecados que realmente se frecuentan. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que no solo son cifras y montos. No, pastor, yo solo debo tanto. Es una pequeña deuda. O yo ya lo tengo manejado. No, no significa solo montos y cifras. Son asuntos espirituales. Y te lo confirmo una vez más. Mateo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Así que este pasaje nos dice que todo es de Él. Todo es de Él. Y si todo es de Él, nada puede ser nuestro. Aquí entonces está el tema de fondo. Que tú puedas comprender que nada de lo que tú tienes, y esta es una lección difícil de entender, pero nada de lo que tú tienes realmente te pertenece. Porque a la luz de la palabra de Dios, este es un asunto espiritual. El dinero es un asunto espiritual. Estar en deudas es un tema que tiene que ver con el corazón y tu carácter y tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Tú no eres dueño de tu dinero y tú no puedes hacer con ese dinero lo que quieras. Pastor, qué difícil es asimilar esta lección. Sí, lo sé, porque yo mismo lucho y he luchado con eso. A veces olvido que lo que tengo no es mío. Nada de lo que poseo es mío, porque todo es de Dios. Así que eso nos convierte en administradores de las cosas de Dios. Y como buen administrador de las cosas de Dios, tú no puedes agarrar el dinero y despilfarrarlo y derrocharlo y gastar en lo que tú quieras, porque no es tu dinero. Si tú puedes comprender este principio espiritual, entonces estarás en el buen camino de la sanidad financiera. Si la ignoramos o la tomamos a la ligera, nuestra fe solo será entonces de nombre
fraude, porque soy muy bueno para cantar, soy muy bueno para evangelizar, soy muy bueno para hacer alguna cosa en la iglesia, pero soy muy malo para manejar el dinero. Pero esa es mi área, pastor, eso usted no tiene por qué meterse. Y entonces no das testimonio de tu fe. Por eso, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo tú lo usas? Revela quién eres realmente ante Dios, buen creyente o mal creyente. Revela tus prioridades en tu corazón. Revela tus valores y revela en buen cristiano de qué madera estás hecho, pues. Si tú eres bueno en esto, pero en el dinero no eres bueno, entonces, ¿qué estás revelando? Según el grado que utilicemos nuestro dinero y nuestros recursos, de manera cristiana, demostraremos nuestro crecimiento en la semejanza de Cristo. Si yo entonces hago las cosas, aplico los principios de Dios, entonces me pareceré más a Dios porque obedeceré sus mandamientos y sus principios. Yo sé que esto no es fácil, pero ese es el camino para la libertad financiera, para la sanidad financiera. En primer lugar, dijimos, Dios no quiere que seas esclavo de nadie, y ahora hemos enseñado que la esclavitud financiera es un asunto espiritual. En tercer lugar, el dinero debe ser visto como Dios lo ve. Esto es lo tercero que tenemos que aprender. Como pastor, Dios tiene un concepto del dinero y Dios ve el dinero de una determinada forma. No es como yo lo veo o como yo quisiera verlo. Ejemplo, Mateo 19, 21 y 22. ¿Conoces esta historia? Viene el joven rico, tiene dinero, tiene recursos, lo manejaba según sus propios principios y tenía su propia idea y su propio concepto respecto a su riqueza y a sus bienes. Él tenía su propia idea y su propio concepto de lo que significaba tener su plata y sus bienes y sus terrenos y sus caballos y sus ovejas y todo. Él sabía, él tenía una idea, pero fíjate cómo se confronta con Jesús y nota esto. Jesús le dijo, ¿recuerdas que él le dice qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, entonces cumple los mandamientos. Él le dice, yo los he cumplido, Señor. Era un buen creyente. Yo siempre he dicho, me gustaría haberlo tenido en la iglesia. Sería un excelente servidor, ¿no es cierto? Y entonces en el verso 21 le dice, si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Esta era la perspectiva de Jesús. Esta es la visión de Dios. El dinero es necesario, pero no es un fin en sí mismo. El dinero es importante, pero no puedes vivir solo para el dinero o por el dinero. Así que Jesús le dice, bueno, tú quieres heredar la vida eterna, quieres ser mi discípulo, bueno, que el dinero no sea lo más importante en tu vida. Esa era la visión de Dios respecto al dinero. Pero ¿qué visión tenía el joven rico? Él le contesta, oyendo, verso 22, el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si tú prestas atención a su actitud, te darás cuenta que él tenía una idea distinta respecto al dinero y a las posesiones. Probablemente pensaba que el dinero era absolutamente suyo, fruto de su trabajo o herencia de sus padres. Y que eso no le pertenecía a él y él se sentaba sobre el dinero. Y a mí no me toca mi dinero, no me tocas el bolsillo. Ese es un tema que ni tú, Jesús, puede meterte. Es mi dinero, es mi plata y yo tengo mi propia idea respecto a lo que es el dinero. Error. Jesús estaba mostrando el verdadero sentido de las posesiones y dónde debería estar su corazón. Y entonces notas que aquí hay un punto de vista distinto. Por eso el principio es, el dinero debe ser visto como Dios lo ve. No como el rico lo veía, el joven rico, ni como tú tal vez lo puedas entender o ver. Por tanto, la manera como Dios ve el dinero siempre es muy diferente de la forma como la sociedad valora el dinero y el propósito que se le da al dinero es distinto. Dios no piensa igual que la sociedad, el mundo no piensa igual que Dios, eso lo tenemos claro. El joven veía las riquezas y el dinero distinto a cómo Jesús lo entendía. Hay un libro muy bueno de Miguel Núñez y él explica cómo el dinero es tan distinto en su intención y su propósito al de Dios. Por ejemplo, la sociedad nos dice que el dinero es para comprar, en primer lugar, lo que deseamos, ¿no es cierto?
¿El dinero para qué sirve? Para que compres todo lo que tú quieres. Pero en realidad es un instrumento para cubrir necesidades, las nuestras y las de los otros. La sociedad que te dice, oferta. ¿Cómo se llama esta oferta que ya nace ahorita? Ciber no sé qué cosa. Para que tú compres televisores. Ya se viene el mundial. Estamos a menos de un mes del mundial. Compra televisor, teléfono nuevo, compra todo. ¿Para qué es el dinero? Para que lo gastes, para que lo disfrutes. Pero ¿qué dice Dios? El dinero es un instrumento, es un medio, no es un fin para cubrir necesidades, no deleites tuyas y la de los tuyos. Así que si hay un padre de familia que no cubre las necesidades de su hogar, es peor, se está comportando peor que un incrédulo. Y no está entendiendo su responsabilidad económica. Se lo está gastando todo en él. O simplemente no está produciendo todo lo que necesita. Padre de familia, si no eres responsable con el dinero para que alcance a toda tu familia, algo no está andando bien. 2, la sociedad, dice Miguel Núñez, nos dice que el dinero nos da valor. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero Dios nos enseña que el dinero es una prueba de nuestro carácter interno, de lo que tienes dentro. Mira las diferencias. 3, la sociedad nos dice que el dinero es una medida de éxito. Mira cómo ha logrado el éxito esa familia de la esquina. Tremenda casa. Mire el éxito de esa familia. ¿Cuánto dinero tienen? Entonces el dinero es una medida. Es exitoso porque tiene mucho dinero. Pero Dios nos enseña que el dinero es un instrumento para financiar su causa, la causa del Evangelio. La sociedad nos dice, en cuarto lugar, que el dinero es para obtener bienes. Y nos lo dicen a cada rato, pero Dios nos enseña que el dinero es para glorificarlo a Él. 5, la sociedad nos dice que el dinero es para financiar nuestros placeres, nuestros viajes y nuestros gustos. Dios nos enseña que el dinero es para disfrutarlo mientras lo usemos en la expansión de su reino. Noten entonces ustedes la diferencia que hay entre uno y otro. El dinero entonces no es el problema. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros, no es el dinero. Jesús relacionó la condición espiritual siempre con la finanza, siempre, siempre. Muchas veces, muchas de las parábolas de Cristo tienen como tema el uso del dinero, el manejo del dinero. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Jesús habló tanto del dinero? Mírenme, por favor, mírenme, presta atención, voy terminando. ¿Por qué Jesús habló tanto del dinero? Tal vez porque estaba obsesionado por el tema. No, no estaba obsesionado por el tema. Solamente él sabía que nosotros no podríamos manejar el dinero, por eso enseñó tanto sobre el dinero. Él sabía que tendríamos problemas financieros, por eso habló tanto del dinero. Él sabía que tendríamos problemas en valorar, en poner algo sobre otro, poner un orden correcto. Bueno, por eso nos enseñó tantos principios sobre el dinero. ¿Sabías que de las 38 parábolas que él enseñó, 16 de ellas hablan sobre el dinero y las motivaciones espirituales? De las 38, 16 hablan sobre dinero. Así que hay un problema en el corazón del ser humano y tenemos que reconocerlo y admitirlo. ¿Por qué? Porque el materialismo y la avaricia están íntimamente ligados con el amor al dinero. Por tanto, el uso de los recursos materiales es un asunto espiritual y por lo tanto es fundamental que tú y yo comprendamos el señorío de Cristo aún en esta área. Aún en esta área. Necesitamos, por tanto, una mente bíblica para usar nuestro dinero y no caer en la esclavitud financiera. Mentalidad bíblica, mentalidad cristiana, mentalidad del reino, como quieras llamarlo. Pero tienes que saber pensar según Dios, según la palabra, según el reino de los cielos y no según este mundo y esta sociedad, porque si no estamos muy complicados. Entonces, vamos concluyendo. Número 1, Dios quiere que no seas esclavo de nadie. Hemos dicho, la esclavitud financiera es un asunto espiritual. El dinero entonces debe ser visto como Dios lo ve, no como la gente lo ve. Y por último, hay un camino para la
sanidad financiera. Sí que lo hay. Amén. Y lo digo con firmeza. Filipenses 4:19 dice, por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol? ¿A dónde nos lleva? ¿A cuál es el enfoque? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestro corazón? En nuestro Dios. Mi Dios, que es capaz, porque es dueño de todo, suplirá todo lo que te falta. Así que el camino para la solución y la sanidad financiera es que tú vuelvas a Dios y empieces a mirar a Dios como el gran proveedor y sustentador de todo lo que te falta, de tal modo que tú no caes en la tentación ni del materialismo, ni de la avaricia, ni de ir corriendo a un prestamista para endeudarte con él y convertirte en un esclavo, a menos que sepas manejar esa deuda responsablemente. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pastor, entonces, ¿cómo puedo salir de las deudas? La palabra de Dios nos muestra el camino. Primero, enfócate en Dios. Segundo, o primer lugar, ora. Ora. ¿Por qué es importante? Porque estás enfocándote en el Señor. Porque estamos entendiendo que Dios pues suplirá todas nuestras necesidades, todo lo que nos falta. Ora a Dios. ¿Has orado por tu deuda? ¿Has orado para que el Señor te multiplique y te alcance? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Ya lo hemos mencionado. Dios puede todo. Fíjate, 2 de Reyes 4:1 es el pasaje que ya hemos leído. El prestamista del profeta. Y esta mujer enviuda y entonces se queda no solo con la tristeza, sino con las deudas del marido. Y amenazó con quitarle a sus 2 hijos. Y noten lo que ella hizo. Verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Me gusta ese verbo, esta frase, la fuerza de esa palabra. No fue a pedirle, sino clamó. ¿Qué cosa es clamar? Alzar a viva voz. Clamó al profeta de Dios, al que tenía el mensaje de Dios. Vino entonces el profeta y le dijo, bueno, ¿qué quieres que yo te haga? Tengo este problema, mis hijos van a ser llevados como esclavos. Entonces el profeta, enviado por Dios, le dice, bueno, entonces junta vasijas y entonces pide prestado a tus vecinos vasijas vacías y el Señor multiplicaría lo único que ella tenía, un poco de aceite, y entonces tú llenarías esas vasijas y las demás prestadas y luego vende ese aceite para que tú puedas pagar tu deuda. Y ese aceite, ella pidió vasijas para que se llene el aceite. Y el aceite empezó a multiplicarse. Si ella hubiera traído más vasijas, hubiera traído más dinero, más aceite para vender más. Pero fue lo suficiente para pagar sus deudas y que sus hijos no vayan a ser esclavos tomados por el prestamista. ¿Qué hizo esta mujer? Reflexiona. ¿No pidió? ¿No clamó? ¿Y qué hizo Dios? ¿No le dio la inteligencia, la capacidad, el medio, el milagro, la forma, el poder? Creo yo que el primer paso para el camino de la sanidad financiera es que tú busques a Dios con sinceridad y le digas, Señor, necesito tu ayuda milagrosa, como lo hiciste con esa mujer viuda de Eliseo, del profeta, en los días del profeta Eliseo. Multiplica mi aceite, pero tienes que trabajar. Toca puertas. Ella tocó puertas. Ella pidió prestado y discúlpame la palabra, pero se tragó la vergüenza de estar tocando puertas y pedirle prestado vasijas. ¿Para qué quieres tantas vasijas? Necesito vasijas, más vasijas, trae más vasijas. ¿Qué le decía el profeta? Más vasijas, más vasijas. ¿Por qué? Porque el aceite no paraba de multiplicarse. ¿No te da eso esperanza? ¿No despierta tu fe? ¿No quieres creerle a Dios? Créele a Dios. En segundo lugar, no adquieras nuevas deudas. Punto. No adquieras nuevas deudas. Punto. Abstente. Mantente con lo que tienes. Ya no asumas otro compromiso porque ya tienes uno más. 3. Haz una lista de todas tus deudas y de todos tus cosas, activos de los cuales tú eres dueño. ¿Qué tienes? Haz una lista.
¿Para qué, pastor? Bueno, esta lista te ayudará a determinar qué cosa hay de valor en tu casa, algo que tú tengas ahí, y luego decide cuál de estas cosas tal vez puedas vender para reducir la deuda y pagar algo. Hay cosas que tenemos en casa que pueden ser vendidas, que tú no te vas a morir, nada te va a pasar, pero me da pena, véndelo porque eso te va a ayudar a pagar tu deuda. Empieza a hacer una lista. ¿Qué tienes en tu casa? No menciones a tu hermanito, ¿no? Cosas materiales me refiero. ¿Qué tienes en tu casa? Haz una lista de las cosas que tienes para que lo puedas vender. 5. Establece un plan de pago para cada deuda. Son consejos generales, pero muy útiles. Número 1, la mayoría de los acreedores están dispuestos siempre a negociar. Hoy hay mucha facilidad para negociar. De verdad, hay mucha facilidad para negociar. Así que plantea, toca puertas, pide, reclama. No puedo pagar, tengo esto, solamente puedo hacer esto, pero pueden reducir mi cuota tanto. Escuche, trate de pagar las deudas pequeñitas, las más pequeñas, si tienes más de una. Mata las más pequeñas, mátalas. O aquellas que tengan un interés más alto. Hoy hay unas facilidades que el banco hace de comprar deuda. Entonces el banco, si tú tienes deuda en un banco, en otro banco, por una tarjeta o por otra tarjeta, en los que usan tarjetas, entonces uno de los bancos puede comprarte todas tus deudas y solo pagarle a un banco una cuota que tú llegues y pactes. El hecho es que tú tienes que hacer tu lista de gastos para que tú puedas entonces negociar. Establece entonces este plan de pagos y una vez que pagas la primera deuda, ese dinero lo sumas a la segunda deuda como si siguieras pagando la primera, pero estás abonando la segunda porque la primera ya la mataste, ya la pagaste. Y cuando hayas terminado, entonces envía esos dos gastos que estabas aplicando a la segunda, a la primera de la segunda, y ahora aplícala a la tercera. ¿Me dejo entender? Pagas una y eso que ya dejas de pagar lo aplicas a la segunda. Terminas de pagar la segunda y eso que pagas a la segunda más la primera lo aplicas a la tercera. 6. Considera tener un ingreso adicional. Eso significa que trabajes y busques un ingreso, un cachuelito extra. Hay que vender algo, hay que hacer algo. Eso implica esfuerzo, buscar otra alternativa, no esperar que de esa fuente que no alcanza, entonces puedas pagar todas tus deudas. Busca otra fuente de trabajo, haz otra cosa. 7. Reduce sustancialmente tus gastos, los gastos que son pequeños, insignificantes, que tú puedes prescindir de ellos y no te va a afectar en nada. Si reduces tus gastos, entonces vas a poder tener un poquito más para pagar, pero si no reduces tus gastos, no vas a tener para pagar. 8. Adquiera sus deudas. Si vas a asumir una deuda nueva, pero de una manera bíblica. Pastor, voy a asumir entonces esta deuda para pagar estas cosas, para matar esto. Muy bien, pero hazlo de una manera bíblica. ¿Qué significa? Bueno, asegúrate de 3 cosas mínimo. Primero, adquiere esta nueva deuda, pero como una regla excepcional. O sea, no siempre lo vas a estar haciendo para pagar las cosas. Esta es la única vez que lo voy a hacer con esta finalidad. Sé honesto con eso. Número 2, planéalo, pagarlo lo antes posible. No te estires demasiado, lo más corto posible. 3, sé honesto y considera si realmente vas a poder hacerlo o no. Es decir, vas a poder pagarlo o no. Dice la Biblia en Deuteronomio 22, 26, 27, no seas de aquellos que se comprometen si no tuvieres para pagar, porque ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué te van a quitar tu cama? ¿Por qué van a venirte a pedir tus cosas? Entonces, sé honesto. Si vas a poder pagar, entonces comprométete. 10, aprende a ahorrar. 9, evite ser un codeudor. Es decir, Proverbios 17, 18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Es decir, no busques o no seas fiador de otra persona. No es bueno, no es recomendable, no siempre cumplen, te fallan y tú quedas mal. Y luego tú tienes que asumir la deuda de la persona que tú has sido garante. Es mejor no hacerlo. 10, aprende a ahorrar. Terminamos con este principio. Dios nos anima a aprender a ahorrar para que puedas enfrentar futuras necesidades. Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio.
mas el hombre insensato todo lo disipa. Ahí está el hombre que ahorra y el hombre que gasta. Honrar a nuestro Dios supone saber ahorrar para estar preparados. Ahorrar significa que no gastaremos en momentos donde podemos guardar para gastos que necesitemos más tarde. José nos da un ejemplo, el rey José en Egipto. Él ahorró durante 7 años en tiempos de abundancia para los tiempos de vacas flacas. Recuerden ustedes, la Biblia por tanto nos exhorta a que honremos a Dios ahorrando todo lo que podamos. Pero hay que entender lo que los sabios y entendidos nos recomiendan en este sentido. ¿Cómo hago esto, pastor? Bueno, de tu 100%, más o menos esto es una proporcionalidad interesante. El 10% es tu diezmo fiel al Señor. Lo separas. El siguiente 10% es para tu ahorro y lo guardas. Y vivimos con el 80% para nuestras ofrendas, para nuestro sustento, para nuestras comidas, para nuestros gastos. Trata de vivir con esta proporción que es recomendable y sana. Así que tenemos aquí una clara enseñanza de cómo podemos nosotros empezar a ahorrar. Para muchos será difícil al principio, pero es necesario que empieces. Empieza a hacerlo y con el buen hábito, entonces se convertirá en una buena costumbre en ti. Empieza aunque sea muy pequeña tu cantidad. Amén. Aunque sea muy pequeña tu cantidad, empieza a hacerlo. Bueno, mi amado hermano, terminamos recordándote entonces cómo se puede abrir un camino de esperanza, de fe y de victoria en el tema de las deudas. Primero, Dios no quiere que seas un esclavo de nadie. Segundo lugar, recuerda, por precio fuimos comprados, no os hagáis esclavos de nadie. Vimos luego, la esclavitud financiera es un asunto espiritual. De Jehová es la tierra y su plenitud. El dinero debe ser visto como Dios lo ve y siempre hay un camino para la sanidad financiera. Ponte de pie para darle la gloria al Señor. Ponte de pie y inclina tu cabeza. Ora a Dios. Este es un tema espiritual. El manejo del dinero ya lo has aprendido, es un tema espiritual. Él no quiere que tú seas esclavo de nadie. Él quiere que tú seas una persona libre, puedas gozarte, aun cuando cantas y aun cuando sirves al Señor. Porque yo sé que aun mientras cantas tú dices, tengo esto que me preocupa. Y quieres servir al Señor, pero sabes que tienes ahí algo que te preocupa. Dios nunca te va a faltar. No importa si eres rico o pobre, Dios nunca te va a faltar. Dios ha establecido su gracia para siempre sustentar al más pobre de los pobres, si es fiel a Dios. Como una pequeña paloma o una pequeña ave del cielo, el Señor la sustenta, porque Dios puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que toma una decisión radical en tu vida para cambiar si eres tú víctima de esta esclavitud financiera. Este no es un imposible. Para Dios no lo es. Pero tienes que tomar decisiones radicales. Ora de esta manera: Señor, te entrego mi corazón en primer lugar porque allí está el tesoro mío y quiero que mi tesoro seas tú. Quiero honrarte con mis bienes. Quiero dar buen testimonio con mis bienes. Quiero ser un auténtico hijo tuyo porque reconozco que esto es un asunto espiritual. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la sabia administración. Y por eso oro a ti para que me ayudes. Te pido perdón por ser poco responsable. Te pido perdón por no haber sido sabio y no haber consultado y no haber administrado bien. Pero ahora vengo a ti, Señor.
Pídele a tu Padre Celestial que te ayude. Padre bueno, gracias por esta mañana. Bendice a tu pueblo que venimos, Señor, humildemente para pedirte perdón y pedirte sabiduría para saber conducirnos. Vence este imposible en nuestras vidas, Señor. Aquí está mi vida para cumplir este propósito. Vence este imposible en mi vida. Lo creo. Creo que tú puedes. Creo que tú puedes liberarme de todas estas angustias y aflicciones que afligen al hombre cuando tú estás en medio, en el trono, y yo me someto a tu señorío. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén.